Dicen que los hijos son prestados. Que la vida nos los da solo por un tiempo, para que les enseñemos a volar, y luego, se van. Pero nadie te dice qué pasa cuando el hijo que criaste regresa. No para abrazarte. No para agradecerte. Sino para quitarte las plumas de tus propias alas. Me llamo Elena Morales. Tengo 57 años. Vivo en una casa grande en la colonia Chapalita, en Guadalajara, rodeada de jacarandas que mi esposo plantó con sus propias manos. Y esta es la historia de cómo el amor más grande de mi vida, mi hijo, se convirtió en mi verdugo. Y de cómo tuve que romperme en 1000 pedazos para volver a armarme. Pero antes de hablar de la traición, necesito hablarte del amor. Porque sin amor, el dolor no tendría sentido. Todo comenzó mucho antes de esa noche terrible. Comenzó con olor a madera, a aguarrás y a café de olla. Roberto y yo construimos nuestra vida desde cero. Él no era un hombre de muchas palabras. Era un hombre de manos. Manos ásperas, manchadas de pintura, con callos en los dedos de tanto cargar cajas en la tlapalería. Nuestra tlapalería. Materiales morales. Recuerdo cuando Miguel tenía 8 años. Era un niño flaco, con los ojos grandes y curiosos, siempre pegado a las piernas de su papá. Los sábados no había escuela, y en lugar de quedarse viendo la televisión, Miguel rogaba por ir al negocio con nosotros. «Papá, ¿puedo ayudarte a mezclar la pintura?», preguntaba con esa voz chillona que todavía escucho en mis sueños. Y Roberto, con esa paciencia infinita que tenía, lo subía a un banco de madera detrás del mostrador para que alcanzara. «Cuidado con la ropa, mijo», le decía. «Tu mamá nos mata si llegas manchado a la casa». Yo los veía desde la caja registradora. Veía cómo Roberto le enseñaba la diferencia entre un tornillo de cruz y uno plano. Cómo le explicaba que la honestidad era la herramienta más cara, la que no se podía vender. «Mira, Miguel», le decía Roberto, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. «Si un cliente te pide algo que no necesita, no se lo vendas. Aunque perdamos dinero. Porque el dinero va y viene, pero el apellido Morales se queda». Miguel asentía con una seriedad de adulto, con sus manitas llenas de polvo. «Sí, papá. Yo voy a ser como tú. Honesto. Yo voy a ser como tú». Esa frase retumbó en mi cabeza durante años. Trabajamos duro. Dios sabe que trabajamos duro. Hubo años en que no compramos ropa nueva para nosotros, para que Miguel tuviera los mejores tenis, los mejores libros, las mejores escuelas. Hubo navidades donde Roberto y yo nos regalábamos apenas una carta, para que Miguel tuviera la bicicleta que quería bajo el árbol. Y no nos pesaba. ¿Cómo te va a pesar darle todo a la persona que amas? Era nuestro orgullo. Nuestro proyecto. Nuestra vida entera. Cuando Miguel entró a la universidad, al ITESO, a estudiar ingeniería industrial, Roberto lloró. Estábamos en la cocina, comiendo pan dulce después de cerrar el negocio. Roberto dejó su taza de café, me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo logramos, Elena», me dijo. «Nuestro hijo va a ser alguien. Va a llegar más lejos que nosotros. Va a ser un señor, no un comerciante con las manos sucias». Y llegó. Vaya que llegó lejos. Se graduó con honores. Consiguió un trabajo importante en Querétaro. Se fue de casa. La casa de Chapalita se quedó en silencio. Ya no había música a todo volumen. Ya no había platos sucios en el cuarto de la tele. Solo estábamos Roberto y yo, y el eco de una vida dedicada a él. Y entonces, el silencio se hizo definitivo. Roberto murió un martes por la mañana. Así, sin avisar.
Un infarto fulminante mientras desayunábamos birria que yo había preparado el día anterior. Se llevó la mano al pecho, me miró con esos ojos buenos que tenía y se fue. Se fue antes de caer al suelo. El funeral fue lo más triste que he vivido. La iglesia estaba llena de gente que lo quería. Clientes a los que les había fiado material, vecinos, amigos. Pero yo solo tenía ojos para una persona. Para Miguel. Mi hijo llegó de Querétaro esa misma noche. Me vio en el pasillo del hospital y corrió a abrazarme. Lloramos juntos. Sentí su cuerpo fuerte, sus brazos de hombre sosteniéndome. Y en ese momento, frente al ataúd de su padre, Miguel me hizo una promesa. Me tomó las manos, me miró a los ojos y me dijo, mamá, te juro por mi papá que nunca te va a faltar nada. Yo te voy a cuidar. Ahora yo soy el hombre de la casa. Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi hijo. Era el niño que había prometido ser honesto como su padre. Pero las promesas hechas en medio del dolor a veces se olvidan cuando llega la calma. O cuando llega alguien más. Pasaron 2 años. Yo aprendí a vivir con la soledad. Iba a las tlapalerías, administraba, mantenía vivo el legado de Roberto. Miguel llamaba, sí, pero cada vez menos. Las llamadas se volvieron cortas, apresuradas. Siempre estaba ocupado. Siempre trabajando. Hasta que un día me llamó con una voz diferente. Mamá, tengo que presentarte a alguien. Es la indicada. Se llamaba Sofía. Cuando Miguel la trajo a la casa por primera vez, preparé todo con esmero. Limpié la casa hasta que los pisos brillaban. Saqué la vajilla buena, la que solo usábamos en Navidad. Cociné durante 2 días. Quería que ella se sintiera bienvenida, que supiera que en esta casa había amor. Llegaron un sábado. Miguel entró sonriendo, orgulloso. Detrás de él entró Sofía. Era muy bonita, eso no lo puedo negar. Pelo largo, ropa cara, uñas perfectas. Pero cuando me dio la mano, sentí frío. No me abrazó. Solo me dio la mano como si estuviera cerrando un trato comercial. Mucho gusto, señora Morales, dijo. ¿Y sus ojos? Sus ojos recorrieron mi sala, mis muebles, mis cortinas, tasando todo. Calculando el valor de cada cosa. Pero Sofía no venía sola. Ese día conocí también a su madre. Patricia. Si Sofía era fría, Patricia era un témpano de hielo. Entró a mi casa como si me estuviera haciendo un favor. Se sentó en mi sillón favorito sin pedir permiso. «¡Qué casa tan grande!», dijo Patricia, mirando el techo alto. «Debe ser una pesadilla limpiarla, ¿no? Sobre todo a su edad, Elena». «Tengo 55 años, Patricia», le contesté tratando de sonreír. «Todavía puedo limpiar mi propia casa». «Ay, claro, no quise decir eso. Es solo que, bueno, se nota que es una casa vieja. De otra época». Nos sentamos a comer. Yo había preparado birria, estilo Jalisco, con la receta de mi abuela. Era el platillo favorito de Roberto y de Miguel. O eso creía yo. Serví los platos humeantes, con sus tortillas hechas a mano, su limón, su cebollita. Patricia miró el plato con una mueca. «¿Esto es chivo?», preguntó arrugando la nariz. «Es birria», dije orgullosa. «Ay, qué rústico», dijo ella soltando una risita. «En mi casa somos más de comida ligera. Pescado, ensaladas. La carne roja es muy pesada, ¿no crees, Miguel?». Yo miré a mi hijo. Esperé a que dijera algo. Esperé a que dijera, «No, señora»,
La birria de mi mamá es la mejor del mundo. Esperé a que me defendiera. Pero Miguel no me miró. Miró a Patricia, luego a Sofía, y bajó la cabeza. Sí, es un poco pesada, mamá, dijo él. Tal vez debiste preparar algo más moderno. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No por la comida. A mí no me importa la comida. Me dolió el silencio de mi hijo. Me dolió ver cómo se hacía chiquito frente a esas mujeres, cómo negaba sus propias raíces para complacerlas. Esa tarde, mientras levantaba los platos, porque ninguna de ellas se ofreció a ayudar, por supuesto, escuché a Patricia hablando con Sofía en la sala. Pensaron que yo no escuchaba. La casa vale una fortuna, susurraba Patricia. Está en Chapalita, es una zona de oro. Lástima que esté tan mal decorada. Pero imagínate, hija, si se remodelara o mejor aún, si se vendiera. Con ese dinero Miguel y tú podrían comprar en Puerta de Hierro. Sofía se rió. Ya veremos, mamá. Miguel dice que la señora es terca. Que no suelta nada. Se me cayó una cuchara en la cocina. El ruido las hizo callar. Salí con el café y las encontré sonriendo, como si no hubieran estado repartiéndose mi herencia minutos antes. Ay, Elena, qué rico huele el café, dijo Patricia con esa falsedad que le salía tan natural. Oye, estábamos pensando, ahora que Miguel y Sofía se van a casar, ¿no has pensado en mudarte? Digo, esta casa es enorme para una sola persona. Te sentirías más segura en un departamento, ¿no crees? Apreté la bandeja con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Esta es mi casa, Patricia. Aquí viví con mi esposo y aquí voy a morir. Ay, qué dramática, se rió ella. Solo era una sugerencia. Por el bien de todos. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sola en la sala. El perfume caro de Patricia todavía flotaba en el aire, contaminando el olor a madera de mi casa. Me senté en el sillón y miré el anillo de Roberto en mi dedo. Algo está mal, Roberto, le dije al silencio. Algo está muy mal. Pero no hice nada. Porque una madre siempre quiere pensar lo mejor. Una madre justifica. Pensé, bueno, tal vez Patricia es así, pero Sofía ama a Miguel. Tal vez solo quieren ayudarme. Qué tonta fui. A veces confiamos demasiado en la sangre, ¿verdad? Creemos que porque son nuestros hijos, nunca nos harían daño. ¿Tú también has sentido esa duda? Esa voz chiquita en tu cabeza que te dice que algo no anda bien, pero prefieres ignorarla para no causar problemas? Escribe en los comentarios si alguna vez tu intuición te avisó de una traición y no quisiste escucharla. A veces duele más admitir la verdad que vivir la mentira. La boda fue 6 meses después. Y si la cena fue mala, la boda fue el inicio del fin. Yo pagué la mitad de la fiesta. Miguel me dijo que Patricia no tenía liquidez en ese momento, que el negocio de bienes raíces estaba lento. Mamá, es un préstamo, me dijo. En cuanto se recuperen te lo pagan. Nunca me lo pagaron. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el día de la fiesta. Yo llegué con mi vestido azul marino, elegante, discreto. Me sentía orgullosa. Iba a ver a mi hijo casarse. Pero cuando llegué a la recepción, busqué mi lugar en la mesa principal. No estaba. En la mesa de honor estaban los novios, Patricia, el padre de Sofía y unos tíos de ellos. Yo busqué mi nombre tarjeta por tarjeta. Nada. Entonces vino una organizadora con una lista. Ah, señora Morales, sí. Usted está en la mesa 15. ¿La 15? Pero soy la madre del novio. Lo siento, esas fueron las instrucciones de la novia.
La mesa principal es para la familia directa de ella. Miré hacia la mesa 15. Estaba al fondo, cerca de la cocina y de los baños. Desde ahí apenas se veían los novios. Me sentaron con unos primos lejanos de Miguel que no veía hacía 10 años. Me tragué las lágrimas. No iba a ser un escándalo en la boda de mi hijo. Me senté en esa mesa del rincón. Vi a mi hijo bailar el vals con Sofía. Lo vi reír con Patricia. Lo vi brindar. Y esperé. Esperé a que viniera a buscarme. Esperé a que dijera, ¿dónde está mi mamá? Vengan, tráiganla aquí conmigo. Pero Miguel nunca vino. Solo se acercó una vez, ya muy noche, cuando la fiesta casi terminaba. Olía a alcohol y traía la corbata chueca. Mamá, ¿te estás divirtiendo? Me preguntó rápido, mirando hacia otro lado. Estoy sentada junto a la cocina, Miguel, le dije suavemente. Ay, mamá, no empieces, por favor. Sofía estaba muy estresada con la organización. No te lo tomes personal. Es solo un asiento. ¿Solo un asiento? No, hijo. No era un asiento. Era mi lugar en tu vida. Y ese día me diste el lugar de las obras. Me fui temprano. Manejé a casa llorando, golpeando el volante. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una invitada incómoda? Pero eso era solo el principio. Lo que vino después, el dinero, las mentiras, la manipulación, eso fue lo que realmente me rompió el corazón. Y todo empezó con una llamada, 3 meses después de la boda. Mamá, tenemos una noticia, me dijo Miguel. Vas a ser abuela. En ese momento, olvidé la mesa 15. Olvidé los desprecios de Patricia. Un nieto. Iba a tener un nieto. Pensé que esa era la oportunidad. Pensé que un bebé arreglaría todo, que nos uniría otra vez. Qué equivocada estaba. Porque cuando nació mi nieto, Daniel, me di cuenta de que para ellos yo no era la abuela. Yo era solo la cuenta bancaria. Recuerdo el día que nació. Fui al hospital con un ramo de flores y un peluche que había comprado. Estaba emocionada. Llegué a la habitación y la puerta estaba entreabierta. Escuché la voz de Patricia adentro. No la dejes entrar todavía, hija. Dile que estás cansada. Si entra, se va a querer quedar toda la tarde y que flojera aguantarla. Además, ya sabes que se pone a llorar y a hablar de su marido muerto. ¡Qué deprimente! Y escuché la voz de mi hijo. De Miguel. Sí, tienes razón. Le voy a decir que venga mañana. Ahorita que disfrute la familia íntima. La familia íntima. Ellos 3 y Patricia. Yo no era familia íntima. Yo era la deprimente. La viuda. La que sobraba. Dejé el peluche en el piso, afuera de la puerta. Y me fui. Ese día entendí que la guerra había empezado. Pero yo no sabía que mi propio hijo era el general del ejército enemigo. Poco a poco, las llamadas cambiaron. Ya no era, ¿cómo estás, mamá? Ahora era, mamá, necesitamos ayuda. Primero fue el coche. Mamá, el coche de Sofía es muy chico para el bebé, no cabe la silla. Necesitamos una camioneta. Es por la seguridad de tu nieto. ¿Cómo le dices que no a la seguridad de tu nieto? Les di el dinero. 300,000 pesos. Luego fue la casa. Mamá, el departamento es muy húmedo, a Daniel le hace daño. Vimos una casa en renta, pero piden 1 año por adelantado. Es por la salud de tu nieto. Les di el dinero. 200,000 pesos.
Luego fueron las inversiones. Mamá, tengo un negocio seguro, voy a duplicar tu dinero. Confía en mí. Y yo confiaba. Porque era mi hijo. Porque quería comprar su amor. Quería comprar mi entrada a esa familia íntima. Pensaba que si les daba suficiente, algún día me invitarían a pasar. Hasta que llegó la llamada de Claudia. Nunca voy a olvidar esa tarde. Estaba en el jardín, podando los rosales de Roberto. Sonó mi celular. Número desconocido. Bueno. ¿Señora Morales? ¿Elena Morales? Sí, soy yo. No me conoce. Me llamo Claudia. Necesito hablar con usted sobre su hijo Miguel. Y sobre el dinero que le está dando. Algo en su voz me heló la sangre. No era la voz de una vendedora. Era la voz de alguien que sabe un secreto terrible. ¿Qué pasa con mi hijo? Señora, su hijo no está invirtiendo el dinero. Y la camioneta no es para su nieto. ¿De qué estás hablando? Tiene que ver esto. Le voy a mandar unas fotos. Y señora, prepárese. Porque lo que va a ver le va a doler más que la muerte de su esposo. Colgué el teléfono. El corazón me latía en la garganta. Segundos después, mi celular vibró. Llegó un mensaje. Abrí la foto. Y en ese momento, el mundo se detuvo. En la pantalla de mi celular no había un monstruo. No había sangre. Había algo mucho peor. Había felicidad. Era una foto tomada desde lejos, tal vez a través de un cristal. En ella estaba mi hijo, Miguel. Pero no era el Miguel estresado que yo veía últimamente, el que siempre tenía prisa, el que apenas me miraba a los ojos. No. Este era el Miguel de antes. El Miguel que reía con la cabeza echada hacia atrás. Y a su lado, abrazándolo por la cintura, no estaba Sofía. No estaba la madre de su hijo. Estaba una mujer joven, de cabello castaño y sonrisa amplia. Se miraban como si compartieran un secreto maravilloso. Como si el resto del mundo no existiera. Debajo de la foto, un mensaje de texto corto. Se llama Andrea. Viven juntos en Monterrey 3 días a la semana. La camioneta que usted pagó la maneja ella. Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Mis manos empezaron a temblar tanto que el celular se me resbaló y cayó sobre la alfombra. Me quedé mirando el techo, tratando de respirar, pero sentía una presión en el pecho, como si una mano gigante me estuviera estrujando el corazón. No podía ser verdad. Mi hijo no, mi Miguel no. Él había sido criado con valores. Él había visto cómo su padre me amaba, cómo respetaba nuestro matrimonio. Él no podía ser un mentiroso. Pero la duda es como una semilla. Una vez que cae en tu mente, empieza a echar raíces. Y yo, esa tarde, regué esa semilla con lágrimas. Recogí el celular del suelo. Marqué el número de Claudia, la mujer que me había llamado. Tenía que saber. Necesitaba saber. Bueno. Contestó al segundo tono. Su voz sonaba cansada. Quiero ver las pruebas, dije. Mi voz sonaba extraña, ajena, como si saliera de una garganta llena de vidrios rotos. No me bastan unas fotos. Quiero ver todo. Señora Morales. Le voy a mandar todo. Pero por favor, siéntese. Lo que va a leer es cruel. ¿Cruel? Yo pensaba que ya conocía la crueldad. Pensaba que la frialdad de Patricia o la indiferencia de Sofía eran crueldad. No tenía idea. No tenía ni la menor idea de lo que es la verdadera crueldad, la que viene de la sangre. Durante la siguiente hora, mi teléfono no dejó de vibrar.
llegaron capturas de pantalla. Cientos de ellas. Eran conversaciones de WhatsApp. Conversaciones entre Miguel y Andrea. Conversaciones entre Miguel y Patricia, su suegra. Abrí la primera. Era de hacía 6 meses. Miguel, ya no aguanto a Sofía. Todo el día se queja del bebé. Necesito verte, amor. Necesito paz. Andrea, ven a Monterrey. Aquí nadie nos molesta. ¿Ya le pediste dinero a tu mamá para el viaje? Miguel, le dije que es un viaje de negocios. Mañana me deposita. Sentí náuseas. Corrí al baño y me incliné sobre el lavabo, pero no vomité. Solo tenía un sabor amargo en la boca, el sabor de la traición. Ese viaje, recordé ese viaje. Miguel me había dicho que iba a cerrar un trato importante para la empresa. Yo le había dado 20,000 pesos para viáticos, porque según en la empresa tardaba en reembolsar. Le había pagado las vacaciones con su amante. Regresé a la sala y seguí leyendo. Era como un accidente de auto, horrible, pero no podía dejar de mirar. Mensaje de Patricia a Miguel: hijo, ¿cómo vas con la vieja? ¿Ya firmó los papeles de la casa? Me detuve. Leí la frase otra vez. ¿Cómo vas con la vieja? La vieja. Yo no era mi mamá. No era la señora Elena. No era tu madre. Era la vieja. Un estorbo. Un objeto caduco que se interponía entre ellos y el dinero. La respuesta de Miguel me rompió el alma en dos. Miguel es terca como una mula. Dice que quiere respetar la voluntad de mi papá. Me tiene harto con su discurso de dignidad. Pero no te preocupes, suegra. La voy a quebrar. Solo necesito usar a Daniel un poco más. Si le digo que es por el futuro del niño, va a ceder. Siempre cede. La voy a quebrar. Esas 4 palabras dolieron más que el parto. Más que las noches en vela cuidando su fiebre cuando era niño. Más que la muerte de Roberto. Porque Roberto se fue porque Dios lo llamó, pero Miguel estaba eligiendo destruirme. Estaba planeando mi destrucción fríamente, calculando mis debilidades, usando mi amor por mi nieto como un arma para quebrarme. Dejé el celular sobre la mesa. La casa estaba en silencio. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde. Tic, tac, tic, tac. El mismo sonido que había acompañado mis días de soledad. Me levanté y caminé hacia el espejo del recibidor. Me miré. Vi mis arrugas. Vi mis canas. Vi mis ojos cansados. ¿Eso era yo para él? ¿Solo una vieja terca a la que había que exprimir antes de que se muriera? ¿Alguna vez te has sentido así? Como si todo lo que diste, todo lo que sacrificaste, no valiera nada para las personas que más amas. Si alguna vez te han hecho sentir que sobras, que tu único valor es lo que puedes dar materialmente, quiero que sepas que te entiendo. Y quiero que sepas que duele, pero ese dolor es el primer paso para despertar. Esa noche no dormí. Pasé la noche en el estudio de Roberto, revisando papeles. Si Miguel decía la verdad en esos mensajes, si realmente había estado usando mi dinero para otra vida, tenía que haber rastro. Saqué los estados de cuenta de los últimos 2 años. Los que yo guardaba sin revisar mucho, porque confiaba. Empecé a sumar. 50,000 pesos para gastos médicos de Daniel. 30,000 para la reparación del coche. 70,000 para la boda. Busqué las fechas. Crucé la información con los mensajes que Claudia me había mandado. La fecha de los gastos médicos coincidía con un fin de semana en un hotel de lujo en Cancún. Había fotos de Andrea en la playa ese mismo fin de semana.
La fecha de la reparación del coche coincidía con la compra de un collar de diamantes que Andrea presumía en su Instagram. Regalito de mi amor, decía la foto. Lloré. Lloré sobre los papeles bancarios. Lloré hasta que las cifras se borraron por las lágrimas. No era solo el dinero. El dinero va y viene. Era la mentira. Cada peso que le di venía acompañado de una preocupación genuina de mi parte. Yo sufrí pensando que mi nieto estaba enfermo. Yo recé para que se recuperara. Y mientras yo rezaba, mi hijo se reía en una playa con otra mujer, gastándose mi angustia en cócteles. Amaneció. El sol entró por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me sentía vacía. Seca. Pero también me sentía extrañamente lúcida. Me bañé con agua fría. Me vestí con un traje sastre negro, como si fuera a un funeral. Y en cierto modo, iba a uno. Iba al funeral de la madre ciega que había sido hasta hoy. Manejé hasta el banco a primera hora. Me senté frente al ejecutivo, un muchacho joven que me sonrió con amabilidad. Buenos días, señora Morales. ¿En qué podemos servirle? Quiero ver los movimientos detallados de las cuentas adicionales, dije. Las que abrí para mi hijo. Claro que sí. Un momento. El muchacho tecleó en su computadora. Frunció el ceño. Señora, veo que hay movimientos grandes recientes. Transferencias a una cuenta en Monterrey a nombre de Decoraciones Olvera. Y otra a nombre de Andrea Montoya. Decoraciones Olvera. La empresa de Patricia. Andrea Montoya. La amante. Ahí estaba. La confirmación final. Mi hijo no solo me robaba para sus placeres. Estaba desviando mi patrimonio, el patrimonio que Roberto construyó con sus manos llenas de callos, para financiar a su suegra y a su amante. Estaba repartiendo mi vida en pedazos para comprar el afecto de esas mujeres. Imprima todo, por favor, le dije. Salí del banco con una carpeta gruesa bajo el brazo. Pesaba. Pesaba como un ataúd. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Ramírez. El abogado de toda la vida de Roberto. El hombre que había redactado el testamento. No tenía cita, pero su secretaria, al ver mi cara, me hizo pasar de inmediato. Elena, ¿qué pasa? Te ves mal. Me senté frente a su escritorio de caoba. Puse la carpeta sobre la madera. Roberto tenía razón, licenciado. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre las cláusulas de protección. Sobre los fideicomisos. Sobre el miedo de que algún día yo necesitara defenderme. Ramírez se quitó los lentes y me miró con atención. ¿Qué hizo Miguel? No le conté. No podía decirlo en voz alta todavía. Simplemente abrí la carpeta y empujé los papeles hacia él. Las transferencias. Los mensajes impresos. Las fotos. El licenciado leyó en silencio. Su rostro se fue endureciendo con cada página. Vi cómo apretaba la mandíbula. Él conocía a Miguel desde niño. Él le había regalado su primer balón de fútbol. Dios mío, murmuró Ramírez, cerrando la carpeta. La vieja. Así te llama. Asentí. Sentí que las lágrimas volvían a picar en mis ojos, pero las contuve. Quiero activar los fideicomisos, licenciado. Todos. Quiero blindar la casa. Quiero blindar las cuentas. Quiero que las ferreterías pasen a administración externa. Quiero que Miguel no pueda tocar ni un centavo sin mi autorización firmada ante notario. Elena, ¿estás segura? Esto es la guerra. Si haces esto, Miguel se va a quedar sin liquidez.
Sus cuentas están vinculadas a las tuyas. Se le van a congelar las tarjetas. Se le van a detener los cheques. Va a ser un golpe devastador. Lo sé. Y la casa, si activamos la cláusula de uso indebido, podemos incluso revocarle el permiso de habitar la casa de las Lomas si demostramos que la obtuvo con engaños. Hágalo. El licenciado me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Roberto fue muy específico, Elena. Él creó una figura legal llamada Fideicomiso de Protección contra Abuso Patrimonial. Es irreversible. Una vez que firmes, ni siquiera tú podrás deshacerlo fácilmente. Está diseñado para que, si tu hijo te presiona para que te retractes, tú puedas decirle, no puedo, está en manos del fiduciario. Es tu escudo. Es justo lo que necesito, dije. Un escudo. Porque mi hijo viene con una espada y no va a detenerse hasta que me quite todo. Pasamos las siguientes 3 horas firmando papeles. Mi firma, que siempre había sido temblorosa, esa tarde fluía firme, fuerte. Morales. Elena Morales. Con cada firma, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma. Con cada firma, la vieja terca se convertía en la dueña de su destino. Al terminar, Ramírez me acompañó a la puerta. Elena, prepárate. Cuando Miguel reciba la notificación del banco, va a venir por ti. Va a estar furioso. Que venga, dije. Lo estaré esperando. Salí del despacho. Eran las 2 de la tarde. Tenía hambre, pero no de comida. Tenía hambre de verdad. Saqué mi celular. Marqué el número de Miguel. Mamá, contestó él. Su voz sonaba impaciente. Estoy en una reunión. ¿Qué pasa? Hola, hijo. Solo quería invitarte a cenar el jueves. ¿Este jueves? Mamá, estoy muy ocupado. Además, Sofía y yo. Es importante, Miguel, lo interrumpí. He estado pensando en lo que me dijiste. Sobre la casa. Sobre ponerla a tu nombre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar su respiración acelerarse. Pude imaginar el brillo de codicia en sus ojos. ¿De verdad, mamá? ¿Lo pensaste bien? Sí. Creo que tienes razón. Ya estoy vieja. Es hora de organizar el patrimonio. Quiero que vengan todos. Tú, Sofía, Patricia. Quiero que hablemos y arreglemos todo de una vez por todas. Claro. Claro que sí, mamá. El jueves está perfecto. Cancelo lo que tenga. ¿A qué hora? A las 8. En mi casa. Ahí estaremos. Oye, mamá, gracias. De verdad. Sabía que ibas a entrar en razón. Es lo mejor para la familia. Para la familia, repetí. Sí, hijo. Es lo mejor. Colgué. Me quedé parada en la banqueta, viendo pasar los coches. La ciudad seguía su ritmo, ajena a mi tragedia. La gente caminaba, reía, hablaba por teléfono. Nadie sabía que esa mujer de traje negro parada en la esquina acababa de tenderle una trampa a su propio hijo. Pero tenía que hacerlo. Porque el hijo que yo amaba, el niño de ojos grandes que prometió ser honesto. Ese niño ya no existía. Había muerto, devorado por la ambición de un hombre al que llamaban la vieja a sus espaldas. Y el jueves ese hombre iba a conocer a la verdadera Elena Morales. Regresé a mi casa. Entré y cerré la puerta con doble llave. Fui a la cocina y empecé a preparar el menú para el jueves. No iba a cocinar birria. No iba a cocinar mole. Iba a servir la verdad. Y la verdad, a veces,
se sirve fría. Mientras cortaba las verduras, miré el jardín. Los rosales de Roberto estaban llenos de flores rojas. Brillantes. Vivas. No te preocupes, Roberto, susurré. La casa está segura. Y yo voy a estar bien. Pero en el fondo, sabía que una parte de mí iba a morir ese jueves. La parte que todavía tenía esperanza. La parte que todavía creía en los finales felices. Esa noche, soñé con Miguel de niño. Soñé que se caía de la bicicleta y se raspaba las rodillas. Lloraba y me extendía los brazos. Mamá, ayúdame. Y yo corría hacia él. Pero cuando llegaba y lo levantaba, su cara cambiaba. Ya no era un niño. Era el hombre de la foto. Y se reía de mí. Vieja tonta, me decía. Caíste. Desperté sudando, con el corazón a mil. Faltaban 2 días para el jueves. 2 días para el final. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez has tenido que planear una confrontación con alguien que amas? ¿Alguna vez has tenido que sonreír y fingir que todo está bien, mientras por dentro te estás armando para la guerra? Es una soledad terrible. Es sentir que eres un espía en tu propia vida. Pero te voy a decir algo, cuando la verdad está de tu lado, no necesitas gritar. No necesitas insultar. Solo necesitas esperar. Porque las mentiras tienen patas cortas, y la dignidad tiene alas. Y yo estaba a punto de volar. 3. Guión extendido, el precio de la dignidad. Parte 3. Acto 3, la alianza y la trampa. 40 minutos 60 horas y 0 minutos. Faltaban 48 horas para la cena del jueves. 48 horas para que la bomba estallara. Yo tenía todo listo, los documentos firmados, las pruebas impresas, el corazón blindado. Pero había algo que no me dejaba dormir. Algo que me daba vueltas en la cabeza como una mosca atrapada. Sofía. Mi nuera. La mujer que me había mirado con frialdad, que me había alejado de mi nieto. Ella era parte del bando enemigo, sí. Pero al revisar los mensajes, al leer la crueldad con la que Miguel y su propia madre hablaban de ella a sus espaldas, entendí algo. Sofía no era la generala de esa guerra. Era un soldado raso. Un soldado que iba a morir en la primera línea de fuego sin saber siquiera por qué peleaba. Miguel la llamaba quejumbrosa en sus chats con Andrea. Patricia, su propia madre, la llamaba tonta útil en un mensaje a Miguel: no te preocupes por Sofía, yo la manejo. Ella hace lo que yo diga. Tú enfócate en la vieja. Sentí una punzada en el estómago. No era lástima. Era algo más profundo. Era solidaridad. Porque aunque Sofía me hubiera lastimado, ninguna mujer merece vivir en una mentira tan grande. Ninguna mujer merece que su marido y su madre conspiren en su contra. Y mi nieto. Daniel. Si yo destruía a Miguel económicamente, si yo dejaba que la verdad saliera de golpe en esa cena, ¿quién iba a proteger a Daniel del caos? ¿Patricia? ¿Esa mujer que vendía a su hija por un porcentaje de mi herencia? No. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana del miércoles. Un día antes del juicio final. Tomé mi celular. Marqué el número de Sofía. Bueno, contestó ella. Se escuchaba el llanto de Daniel de fondo. Su voz sonaba agotada. Sofía, soy yo. Elena. Hubo un silencio tenso. Suegra, ¿pasó algo? Miguel me dijo que vamos a cenar mañana en su casa. Sí, eso sigue en pie. Pero necesito verte hoy. Ahorita. Hoy. No puedo, Elena.
Daniel está llorando mucho, mi mamá no está ahí. Es sobre Daniel, la interrumpí. Y es sobre Miguel. Y sobre tu madre. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre? Sofía, escúchame bien. Lo que tengo que mostrarte no se puede decir por teléfono. Y necesito que vengas sola. Sin Miguel. Y sobre todo, sin Patricia. Algo en mi tono debió asustarla. O tal vez ella también tenía esa voz chiquita en la cabeza avisándole del peligro. Voy para allá, dijo. Dame media hora. Esa media hora fue la más larga de mi vida. Me senté en el sofá, con la carpeta de pruebas en las rodillas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Y si Sofía corría a contarles? ¿Y si arruinaba mi plan? Pero entonces pensé en Roberto. En su sentido de justicia. Él nunca hubiera dejado que atacaran a alguien indefenso. Y Sofía, con toda su arrogancia de niña rica, estaba indefensa. El timbre sonó. Abrí. Sofía estaba ahí, con Daniel en brazos y una pañalera colgada al hombro. Se veía más delgada que la última vez. Tenía ojeras oscuras bajo el maquillaje perfecto. Pasa, le dije. Entró con desconfianza. Se sentó en la orilla del sillón, como lista para salir corriendo. ¿Qué pasa, Elena? Me estás asustando. Le serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Ya no. Sofía, te voy a enseñar algo. Y quiero que sepas que no lo hago para lastimarte. Lo hago porque si yo estuviera en tu lugar, querría saberlo. Abrí la carpeta. Saqué primero la foto. La foto de Miguel y Andrea abrazados en Monterrey. Sofía la tomó. Frunció el ceño, como si no entendiera lo que estaba viendo. ¿Quién es ella? Preguntó. Su voz era un hilo. Se llama Andrea. Es la gerente de operaciones en Monterrey. Miguel lleva un año con ella. No. No puede ser. Miguel viaja por trabajo. Él me ama. Estamos buscando casa. Sofía. Miguel no está buscando casa contigo. Saqué los estados de cuenta. Ese dinero que les di para la camioneta. No se usó en una camioneta. Se usó en un departamento. En Monterrey. Para ella. Sofía negó con la cabeza, una y otra vez. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, silenciosas, rápidas. Eso no es cierto. Mi mamá sabría. Ella lleva las cuentas de Miguel. Ella me hubiera dicho. Ese fue el momento más difícil. Ver cómo se le rompía la última esperanza. Esa es la segunda parte, Sofía. Le extendí las hojas con los mensajes de WhatsApp impresos. Los mensajes donde Patricia le aconsejaba a Miguel cómo manipular a la tonta de Sofía. Los mensajes donde Patricia preguntaba por su comisión. Lee, le dije suavemente. Sofía leyó. Vi cómo sus ojos se abrían con horror. Vi cómo su piel perdía color hasta quedar gris. Leyó cómo su propia madre la llamaba inútil. Leyó cómo planeaban usar a Daniel para sacarme la herencia. Cuando terminó, soltó los papeles como si quemaran. Se cubrió la cara con las manos y soltó un grito ahogado, un sonido animal, de pura agonía. Mi mamá no. Mi mamá no. Me acerqué a ella. Me senté a su lado. La abracé. Era la primera vez que la abrazaba de verdad. Y ella, la nuera que me había mirado con desprecio, se derrumbó en mi hombro. Lloró como una niña. Lloró la muerte de su matrimonio y la traición de su sangre. Estuve ahí, meciéndola, hasta que el llanto se convirtió en sollozos secos.
Daniel nos miraba desde su portabebé, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué?, preguntó ella, con la voz rota. ¿Por qué me odian tanto? No te odian, Sofía, le dije. Simplemente aman más al dinero. Ella se limpió la cara con rabia. El maquillaje se le había corrido, manchándole las mejillas de negro. ¿Qué voy a hacer, Elena? No tengo nada. La casa es rentada. El coche está a nombre de la empresa. Mi mamá maneja mis ahorros. Si lo dejo, me quedo en la calle. Me van a quitar a Daniel. No, le dije firme. No te lo van a quitar. Me levanté y fui al escritorio. Saqué una tarjeta. Este es el número de Gabriela Mendoza. Es la mejor abogada de divorcios de Guadalajara. Ya hablé con ella. Sus honorarios están pagados. Sofía me miró, incrédula. ¿Tú pagaste un abogado para mí? ¿Para que me divorcie de tu hijo? Pagué un abogado para que protejas a mi nieto. Y para que te protejas tú. Sofía tomó la tarjeta. La apretó contra su pecho. Pero Elena, mañana es la cena. ¿Qué hago? No voy. No, le dije. Tienes que ir. Tenemos que ir. ¿Para qué? Para terminar esto. Ellos creen que tienen el control. Creen que tú eres tonta y que yo soy débil. Mañana, Sofía, les vamos a demostrar que se equivocaron. Ella me miró a los ojos. Y por primera vez, vi algo nuevo en su mirada. No era miedo. Era fuego. Está bien, dijo. Voy a ir. Y voy a ver cómo se les cae el teatro. Se fue una hora después. La vi subir a su coche, con la cabeza en alto. Ya no era la misma mujer que había entrado. Me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaba. Y pensé, ¿cuántas veces subestimamos a las mujeres calladas? ¿Cuántas veces creen que porque aguantamos, no sabemos? Quiero hacerte una pregunta difícil. ¿Alguna vez has tenido que abrirle los ojos a alguien, sabiendo que la verdad le iba a destrozar el corazón? ¿O alguna vez fuiste tú la que recibió esa verdad dolorosa que te salvó la vida? Escríbeme en los comentarios, la verdad duele, pero libera. Porque créanme, lo que venía en esa cena iba a ser doloroso, pero iba a ser la liberación más grande de nuestras vidas. El jueves llegó. El aire estaba pesado, cargado de electricidad estática, como antes de una tormenta. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Patricia. Ay, Elena, querida, dijo con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. Dime, Patricia. Fíjate que estuve pensando, pobre de ti, cocinar para todos, cansarte tanto. No, no, no. Mejor cambiamos el plan. Vénganse a la casa de los chicos. Yo me encargo de la cena. Pedimos algo rico, algo más elegante. ¿Te parece? Sonreí. Por supuesto. Patricia quería el control. Quería que la batalla fuera en su territorio. Quería sentarse en la cabecera de la mesa y hacerme sentir pequeña en la casa de mi hijo. Claro, Patricia, le dije. Me parece perfecto. Allá nos vemos a las 8. Colgué. Pobre Patricia. No sabía que en la guerra, el terreno no importa cuando el enemigo trae la bomba en la bolsa. Me vestí con cuidado. No me puse el traje sastre negro. Me puse un vestido rojo oscuro. Color sangre. Color fuerza. Me puse el anillo de Roberto. Y me puse perfume. Manejé hacia las lomas. La casa de Miguel era impresionante. Moderna, fría, llena de cristales y mármol.
Una casa de revista donde no se sentía el calor de hogar. Toqué el timbre. Miguel abrió. Se veía nervioso, sudaba un poco. Mamá, llegaste, dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Pasa, pasa. Patricia ya llegó. Entré. En la sala, sentada como una reina en su trono, estaba Patricia. Tenía una copa de vino en la mano. Sofía estaba sentada en una esquina, callada, con Daniel en brazos. Cuando me vio entrar, Sofía me sostuvo la mirada un segundo. Un segundo imperceptible. Asintió levemente. La alianza estaba firme. Elena, gritó Patricia, extendiendo los brazos sin levantarse. ¡Qué guapa! Ese color muy atrevido para tu edad, pero te queda bien. Siéntate, siéntate. Me senté frente a ella. Miguel se sirvió un whisky doble. Se le notaba la urgencia. Bueno, dijo Miguel, quedándose de pie. Mamá, qué bueno que viniste. Estamos muy emocionados por lo que nos dijiste por teléfono. Que ya lo pensaste. ¿Qué vas a firmar? Patricia se inclinó hacia adelante, como un buitre oliendo carne fresca. Es una decisión muy sabia, Elena, dijo ella. Muy madura. Por fin estás pensando en el legado de la familia. Miré a Miguel. Miré a Patricia. Y luego miré a Sofía. Sí, dije sacando la carpeta de mi bolso. He pensado mucho en el legado. En lo que Roberto y yo construimos. Y en quién merece recibirlo. Miguel sonrió, una sonrisa llena de alivio y codicia. Traje los papeles, mamá. El notario ya los redactó. Solo falta tu firma y... Espera, Miguel, lo interrumpí. Antes de firmar nada, quiero contarles una historia. ¿Una historia? Preguntó Patricia, impaciente. Ay, Elena, ¿es necesario? La cena se enfría. Es necesario, dije. Es una historia sobre una madre que amaba tanto a su hijo que se volvió ciega. Y sobre un hijo que amaba tanto al dinero que se volvió un extraño. La sonrisa de Miguel tembló. ¿De qué hablas, mamá? Hablo de ti, Miguel. Y hablo de Andrea. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Se podía escuchar el hielo derritiéndose en el vaso de Miguel. Patricia palideció. Miró a Sofía rápido, comprobando si ella había escuchado. Sofía seguía mirando a su hijo, acariciándole la espalda, con una calma aterradora. ¿Andrea? Preguntó Miguel, fingiendo demencia. ¿Quién es Andrea? No insultes mi inteligencia, le dije, sacando la primera foto. La puse sobre la mesa de centro de cristal. El sonido del papel contra el vidrio fue como un disparo. Andrea Montoya. Tu amante desde hace un año. La mujer con la que vives en Monterrey en el departamento que pagaste con mi dinero. Miguel miró la foto. Su cara se descompuso. Se volvió roja, luego blanca. Mamá, eso es un malentendido. Es una compañera de trabajo. Cállate, gritó Sofía de repente. Todos volteamos. Sofía se levantó, con Daniel en brazos. Sus ojos, que siempre habían sido mansos, ahora lanzaban rayos. Cállate, Miguel. No te atrevas a mentir. Ya lo vi todo. Elena me enseñó todo. Patricia se levantó de un salto, tirando su copa de vino. El líquido rojo manchó la alfombra blanca como una herida. ¿Tú? Le gritó Patricia a mí. ¿Tú fuiste a envenenar a mi hija? Vieja arpía. Yo no la envenené, Patricia, respondí sin levantar la voz. Yo le di el antídoto.
El veneno se lo has estado dando tú, su propia madre, vendiéndola para asegurar tu vejez. Patricia jadeó. Eso es mentira. Sofía, no la escuches. Esta mujer está loca, está senil. Quiere destruir tu matrimonio porque ella está sola y amargada. No, mamá, dijo Sofía. La amargada eres tú. Leí los mensajes. Leí cómo me llamabas inútil. Leí cómo le decías a Miguel que me manejara. Miguel intentó acercarse a Sofía. Mi amor, escúchame, por favor. Son cosas que se dicen en el momento, yo te amo. Sofía retrocedió. No me toques. Me das asco. Miguel se volvió hacia mí. Sus ojos eran dos pozos de odio. Ya no había miedo. Solo furia. La máscara se había caído. ¿Por qué? Me gritó. ¿Por qué tuviste que meterte? Iba a arreglarlo. Iba a dejarla eventualmente. Solo necesitaba la casa. Ahí está, dije. La verdad. Solo necesitabas la casa. Sí, la necesito. Es mía. Papá la construyó para mí. Tú solo la estás cuidando. Ya deberías habérmela dado. La casa es mía. Grité golpeando la mesa. Mía y de tu padre. Y tú no tienes derecho a nada. Ni a la casa, ni a las ferreterías, ni a un centavo. Activé los fideicomisos, Miguel. Él se congeló. ¿Qué? Esta mañana. Todo está blindado. Se acabó tu liquidez. Se acabaron los viajes a Monterrey. Se acabó la vida de rico que no te ganaste. Miguel empezó a temblar. Miró a Patricia buscando ayuda, pero Patricia estaba paralizada, viendo cómo su plan maestro se desmoronaba. Eres una maldita, siseó Miguel. Eres una egoísta. Prefieres ver a tu hijo en la calle que soltar tu dinero. Prefiero ver a mi hijo trabajando y siendo honesto, que verlo convertido en un ladrón y un mentiroso. Patricia dio un paso adelante. Su cara estaba deformada por la ira. Lárgate de aquí, le gritó a Sofía. Vete al cuarto con el niño. Esto lo arreglamos los adultos. No, dijo Sofía. Yo me voy. Pero me voy de esta casa. Y entonces, Miguel explotó. La presión fue demasiada. Se volvió hacia mí, con las venas del cuello saltadas, los puños cerrados. Tú tienes la culpa de todo. Tú viniste a mi casa a destruir mi familia. Tú pusiste a Sofía en mi contra. Se acercó a mí, amenazante. Pídele perdón, gritó, señalando a Patricia. Pídele perdón a mi suegra por insultarla. Ella solo quería ayudar. Lo miré, incrédula. Después de todo lo que se había revelado, ¿seguía defendiéndola? ¿Tan profundo eran sus garras? No voy a pedirle perdón a nadie, Miguel. Ella es una cómplice. Y tú eres una decepción. Pídele disculpas, rugió él, fuera de sí. Pídele disculpas a mi suegra o sal de mi casa. Ahí estaba. La frase. El ultimátum. El tiempo pareció detenerse. Miré a mi hijo. Miré esa casa fría, esa casa pagada con mentiras. Miré a Patricia, sonriendo triunfante porque creía que había ganado una batalla de poder. Me levanté despacio. Alicé mi vestido rojo. Tomé mi bolso. Miré a Miguel a los ojos. Y vi al niño que se había caído de la bicicleta. Pero ya no sentí el impulso de levantarlo. No, Miguel, le dije. No voy a pedir disculpas. Y sí, voy a salir de tu casa. Caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve y miré a Sofía.
¿Vienes?, le pregunté. Sofía miró a Miguel. Miró a su madre. Apretó a Daniel contra su pecho. Y caminó hacia mí. Sofía, gritó Patricia. Si cruzas esa puerta, olvídate de que tienes madre. Sofía no se detuvo. Salimos juntas. El aire de la noche nunca se había sentido tan limpio. Detrás de nosotras, la puerta se cerró de un golpe. Se escuchaban gritos adentro, pero ya no eran mi problema. Yo había perdido a un hijo esa noche, es verdad. Pero había ganado una hija. Y había salvado mi dignidad. Subimos a mi coche. Sofía lloraba en silencio en el asiento del copiloto. Arranqué el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A casa, le dije. A mi casa. Donde la comida es honesta y la gente no miente. Y mientras nos alejábamos de esa mansión de cristal, supe que la guerra no había terminado. Miguel vendría por mí. Vendría con todo su odio. Pero yo estaba lista. Esa primera noche, mi casa no se sintió vacía. Se sintió llena. Pero no llena de ruido, sino de una paz extraña, la paz de los sobrevivientes. Le preparé a Sofía la habitación de huéspedes, la que daba al jardín. Puse sábanas limpias con olor a lavanda. Acomodé la cuna portátil de Daniel. Sofía estaba en shock. Se movía como un autómata, abrazada al bebé. Descansa, hija, le dije. Aquí nadie te va a gritar. Nadie te va a pedir dinero. Nadie te va a juzgar. Ella me miró con los ojos hinchados. Gracias, Elena. No sé cómo pagarte esto. No tienes que pagarme nada. Solo duerme. Mañana será otro día. Y mañana empieza la verdadera batalla. Y vaya que empezó. Los siguientes días fueron un asedio. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Miguel. Llamadas de Patricia. Mensajes largos, llenos de insultos, luego de súplicas, luego de amenazas. Te voy a demandar, decía un mensaje de Miguel. Eso es secuestro. Tienes a mi mujer y a mi hijo. Vieja loca, decía uno de Patricia. Vas a pagar por humillarme. Pero yo no contesté. Bloqueé sus números. Le dije a Sofía que hiciera lo mismo. No les des oxígeno, le dije. El fuego se apaga si no le das aire. A la mañana siguiente, desayunamos en la cocina. Preparé café de olla y pan tostado. Sofía comía con hambre, como si llevara meses ayunando. Daniel jugaba en su silla alta, golpeando la mesa con una cuchara. Elena, dijo Sofía de repente. Tengo miedo. Miguel va a venir. Va a querer quitarme a Daniel. Que venga, le dije, tomando mi café con calma. Tenemos a la mejor abogada de la ciudad. Y tenemos la verdad. Y la verdad, mi niña, es un muro que ni el hombre más fuerte puede derribar. Esa tarde, el timbre sonó. No era Miguel. Era un abogado. Un hombre joven, con traje barato y actitud prepotente. Vengo en representación del señor Miguel Figueroa, dijo, extendiéndome un papel. Es una notificación. Exige la restitución inmediata de su cónyuge y su hijo. Me reí. Me reí en su cara. Dígale a su cliente que su cónyuge no es un mueble que se restituye. Es una mujer libre que está aquí por su propia voluntad. Y dígale también que si vuelve a molestar en esta casa, la próxima notificación que reciba será una orden de restricción. Cerré la puerta. Sofía estaba en la escalera, temblando. ¿Qué quería? Quería asustarnos, le dije. Pero se le olvidó que ya no tenemos miedo.
Pasaron las semanas. Y poco a poco, vi cómo la vida de mi hijo se desmoronaba. No porque yo hiciera nada más, sino porque las mentiras son como un castillo de naipes. Quitas una carta, y todo cae. Primero fue el trabajo. Claudia, la mujer que me había contactado, me llamó una tarde. Señora Morales, ya sucedió. La auditoría interna terminó. Despidieron a Miguel. Sentí una punzada en el corazón. Era mi hijo. Pero sabía que era necesario. ¿Por qué? Pregunté. Uso indebido de recursos. Falsificación de viáticos. Y conflicto de interés por su relación con la gerente de Monterrey. ¿Y Andrea? Pregunté. A ella también la despidieron. Pero eso no es todo. ¿Qué más? Andrea lo dejó. En cuanto se enteró de que Miguel ya no tenía acceso a su dinero, de que la casa estaba bloqueada y de que lo habían corrido. Hizo sus maletas y se fue. Le dijo que ella no estaba para mantener a fracasados. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. Empezaba a llover. Pobre Miguel. Había perdido a su esposa por una amante, y a su amante por dinero. Se había quedado sin nada. Solo con su orgullo roto. Pero la caída no había terminado. Faltaba la pieza final, Patricia. Me encontré a Patricia 2 semanas después, en el supermercado. El destino tiene un sentido del humor cruel. Yo iba empujando mi carrito, tranquila, eligiendo frutas. Y allí estaba ella, en el pasillo de los vinos. Pero ya no se veía como la reina de las lomas. Llevaba ropa deportiva, el cabello un poco descuidado, y estaba discutiendo con el empleado por el precio de una botella. Me vio. Intentó esconderse. Intentó dar la vuelta. Pero nuestros carritos se bloquearon. Patricia, dije. Elena. Su voz ya no tenía veneno. Tenía cansancio. ¿Cómo estás? Le pregunté, no por cortesía, sino por curiosidad. ¿Cómo quieres que esté? Escupió ella. Tu hijo arruinó todo. Me debía dinero. Me prometió que invertiría en mi negocio y ahora no tiene ni para pagar la renta. ¿Y por eso lo abandonaste? Pregunté. ¿Porque ya no tiene dinero? No soy una beneficencia, Elena. Yo tengo mis propios problemas. Y dile a Sofía, dile a esa tonta que si piensa regresar a mi casa, que se olvide. No tengo espacio para mantenidas. La miré con una mezcla de asco y pena. No te preocupes, Patricia. Sofía no va a regresar contigo. Ella tiene un hogar. Y tiene una madre. Una de verdad. Dejé a Patricia ahí, parada entre las botellas de oferta, y seguí mi camino. Esa noche, llegué a casa y encontré a Sofía y a Daniel en la sala. Estaban leyendo un cuento. La chimenea estaba encendida. Olía a hogar. Sofía me miró y sonrió. Ya no tenía ojeras. Ya no tenía miedo. Hice la cena, dijo. Pollo con verduras. Como te gusta. Gracias, hija. Nos sentamos a cenar. Y mientras comíamos, me di cuenta de algo. Yo había perdido un hijo, sí. Pero había ganado una familia. Una familia elegida, construida sobre la lealtad, no sobre la sangre. Pero faltaba el último acto. El acto final de esta tragedia. El asedio había terminado. Los abogados habían dejado de venir. Las llamadas habían cesado. Pero el silencio de Miguel me preocupaba más que sus gritos. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Lo supe un martes por la noche. Llovía a cántaros.
Una tormenta eléctrica azotaba Guadalajara. Estábamos por dormir cuando escuchamos un ruido afuera. Un golpe seco contra el portón. Luego otro. Y luego un grito, ahogado por la lluvia. ¡Mamá! Sofía se tensó. Daniel se despertó llorando. Quédate aquí, le dije a Sofía. Cierra la puerta del cuarto. No salgas. Bajé las escaleras. Tomé el teléfono inalámbrico por si necesitaba llamar a la policía. Me acerqué a la puerta principal. Encendí la luz del porche. Y ahí, a través de la ventana mojada, lo vi. No era el hombre arrogante de traje que me había gritado en la cena. No era el ejecutivo exitoso. No era el dueño del mundo. Era un bulto empapado, sentado en el escalón de mi entrada. Tenía la ropa sucia. El cabello pegado a la frente. Abrazaba una botella barata como si fuera su única amiga. Abrí la puerta. El viento frío me golpeó la cara. Miguel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre y alcohol. Temblaba de frío. O tal vez de miedo. Mamá, susurró. Su voz se quebró. Mamá, tengo hambre. Esas dos palabras me rompieron. Tengo hambre. Como cuando tenía 5 años y llegaba de jugar fútbol. Como cuando era mi niño. Pero no podía dejar entrar al niño. Tenía que enfrentar al hombre. ¿Qué haces aquí, Miguel? Lo perdí todo, mamá. Todo. Me corrieron. Andrea se fue. Me robaron el coche. Me sacaron de la casa. No tengo a dónde ir. Se intentó levantar, pero se tambaleó. Se agarró del marco de la puerta. Déjame pasar, mamá. Por favor. Solo por esta noche. Te juro. Te juro que voy a cambiar. Te juro que voy a hacer lo que tú digas. Pero no me dejes aquí afuera. Miré a mi hijo. Mi único hijo. Mi corazón gritaba, abrázalo. Dale sopa caliente. Ponlo en su cama. Pero mi razón, la razón que había ganado con tantas lágrimas, me detuvo. Si lo dejaba pasar ahora, si lo rescataba de nuevo, nunca aprendería. Si le quitaba el frío, le quitaba también la lección. Miguel, le dije suavemente. No puedes entrar. ¿Qué? Me miró como si le hubiera disparado. Soy tu hijo. Eres mi hijo. Y porque te amo, no voy a dejarte entrar. Mamá, por favor. No. Llevas toda tu vida esperando que alguien limpie tus desastres. Que yo pague, que Patricia resuelva, que Sofía aguante. Pero se acabó. Esta noche, Miguel, te toca a ti mojarte. Saqué de mi bolsillo un billete de 500 pesos. Se lo puse en la mano. Ve a un hotel. Cómprate algo de comer. Duerme. Y mañana, cuando estés sobrio, decide qué vas a hacer con tu vida. Él miró el billete. Luego me miró a mí. Me odias, dijo llorando. No, hijo. Te amo. Te amo lo suficiente como para dejarte caer. Cerré la puerta. Escuché su llanto del otro lado. Un llanto desgarrador, de niño perdido. Me recargué contra la madera y me deslicé hasta el suelo. Lloré con él. Lloré hasta quedarme sin aire. Arriba, Sofía bajaba las escaleras corriendo. Elena, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me encontró en el piso, abrazada a mis rodillas. Se fue, le dije. Se fue. Sofía se sentó a mi lado. Me abrazó. Y ahí, en el suelo del recibidor,
Dos madres lloraron por el mismo hombre. Una lloraba por el esposo que nunca fue. La otra lloraba por el hijo que pudo haber sido. Pero esa noche, mientras la lluvia limpiaba las calles, yo supe que había hecho lo más difícil de mi vida. Había roto mi propio corazón para salvar el alma de mi hijo. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que la lluvia parara. Esperar a que amaneciera. Y ver si, de entre las ruinas, algo nuevo podía nacer. Han pasado 2 años desde aquella noche de tormenta. 2 años parecen mucho tiempo, pero a veces se sienten como un suspiro. La vida en la casa de Chapalita cambió. Ya no hay silencio. Ahora hay juguetes de Daniel en la sala. Hay risas de Sofía en la cocina. Hay música. Sofía y yo encontramos un ritmo. Ella trabaja en una agencia de diseño gráfico. Es buena. Muy buena. Yo cuido a Daniel por las tardes. Y cada vez que mi nieto corre hacia mí gritando, abuela, siento que Roberto me sonríe desde algún lugar. ¿Y Miguel? Esa es la pregunta que todos se hacen, ¿verdad? Miguel tocó fondo. Esa noche, bajo la lluvia, fue solo el principio. Pasó meses viviendo en un cuarto de azotea, trabajando en un taller mecánico, ganando el sueldo mínimo. Nadie le dio trabajo en logística. Su reputación quedó manchada. Tuvo que empezar de cero. Sin apellido. Sin palancas. Sin mamá que lo rescatara. Durante el primer año, no lo vi. Solo sabía de él por los depósitos. Cada mes, puntual, depositaba la pensión de Daniel. Al principio eran cantidades pequeñas. Apenas para los pañales. Pero nunca falló. Ni un solo mes. Sofía me contó que lo veía los domingos en el parque, para las visitas supervisadas. Llega en camión, me dijo Sofía un día. Trae la ropa limpia, pero vieja. Y juega con Daniel como nunca jugó antes. Se tira al pasto, se ensucia, se ríe. Ya no está pegado al celular. Ya no tiene prisa. Yo escuchaba y asentía. Mi corazón de madre quería correr a buscarlo, comprarle ropa nueva, decirle que todo estaba bien. Pero me aguanté. Porque sabía que si lo ayudaba, le robaba su mérito. El reencuentro sucedió hace 3 semanas. Era el cumpleaños número 4 de Daniel. Sofía organizó una pequeña fiesta en el jardín. Invitó a sus amigas, a la abogada Gabriela, a mis amigas del club de lectura. Y lo invitó a él. Cuando Miguel entró por la reja, casi no lo reconocí. Estaba más delgado. Tenía canas en las sienes, aunque apenas tiene 35 años. Sus manos estaban ásperas, manchadas de grasa, con las uñas cortas. Manos de trabajador. Manos como las de su padre. Se acercó a mí. Yo estaba sentada bajo la jacaranda. Hola, mamá, dijo. Su voz era diferente. Más grave. Más humilde. Hola, hijo. Se quedó parado, incómodo, jugando con su gorra. Te ves bien, mamá. Te ves, tranquila. Lo estoy. Miguel miró hacia el jardín, donde Daniel rompía la piñata. Traje un regalo, dijo, sacando una caja mal envuelta. No es mucho. Es un camión de madera. Lo hice yo mismo en el taller. Tomé la caja. Olía a madera y a barniz. Olía a la tlapalería de Roberto. Gracias, Miguel. A Daniel le va a encantar. Hubo un silencio largo. No un silencio incómodo, sino un silencio necesario. Tenías razón, dijo finalmente, sin mirarme. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre Andrea.
Sobre Patricia. Sobre mí. Me miró a los ojos. Y por primera vez en años, vi a mi hijo. Sin máscaras. Sin soberbia. Me odiaste esa noche, le dije. Sí. Te odié. Te odié cuando me cerraste la puerta. Te odié cuando tuve que dormir en un hostal con chinches. Te odié cuando tuve que comer atún de lata durante meses. ¿Y ahora? Miguel suspiró. Ahora creo que fue lo único que podía salvarme. Si me hubieras abierto la puerta, seguiría siendo el mismo imbécil que creía que se merecía todo. Se agachó y me besó en la frente. Gracias, mamá. Por no abrirme. Se fue a jugar con su hijo. Lo vi correr, lo vi caerse y levantarse sacudiéndose el polvo. Y supe que ya estaba listo. No para heredar todavía. No para volver a tener las llaves del reino. Pero sí para ser un hombre. La fiesta terminó. El sol se puso. Sofía acostó a Daniel. Yo me quedé sola en el jardín. Saqué el anillo de Roberto de mi bolsillo. Lo había llevado conmigo todos estos años. Había sido mi brújula, mi ancla, mi consejero silencioso. Pero ya no lo necesitaba. Roberto ya no vivía en ese objeto de oro. Roberto vivía en las manos trabajadoras de Miguel. Vivía en la sonrisa segura de Sofía. Vivía en la libertad que yo sentía en el pecho. Caminé hacia el rosal más antiguo, el que Roberto plantó el día que compramos la casa. Me arrodillé en la tierra. Hice un pequeño hoyo con mis manos. Coloqué el anillo ahí, en el fondo. Descansa, amor mío, susurré. Tu trabajo está hecho. Me enseñaste a ser fuerte. Me enseñaste que el amor no es posesión, es dirección. Y me enseñaste que la dignidad no tiene precio. Cubrí el anillo con tierra fresca. Lo enterré junto a las raíces, para que se convirtiera en savia, en espina, en flor. Me levanté. Me sacudí las rodillas. Miré al cielo. Estaba lleno de estrellas. Mañana tengo junta en la tlapalería. Pasado mañana tengo clase de yoga. El sábado voy al cine con Sofía. Tengo una vida. Mi vida. Y por primera vez en 60 años, esa vida me pertenece completamente. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte un favor. No para mí, sino para ti. Mírate al espejo hoy. Mírate de verdad. Y pregúntate, ¿qué estás cargando que ya no te sirve? ¿A quién estás salvando a costa de tu propia paz? ¿Qué puerta necesitas cerrar para que tu propia vida pueda empezar? No es fácil. Dios sabe que no es fácil. Habrá llanto, habrá soledad, habrá dudas a las 3 de la mañana. Pero te prometo algo, del otro lado del miedo, está la libertad. Yo la encontré. Y sé que tú también puedes encontrarla. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de este viaje. Si esto tocó alguna fibra en tu corazón, por favor suscríbete al canal. Ayúdame a que esta historia llegue a más mujeres, a más madres, a más hijas. Comparte este video con esa amiga que necesita escuchar que sí se puede. Déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Prometo leerte. Soy Elena Morales. Y te deseo, de todo corazón, que tengas la valentía de elegirte a ti misma. Hasta siempre.